¿Por qué, sargento, vaga por el camino de Santiago como si en casa abundaran los espectros? De principio a fin fue una carrera gloriosa, y sus años soleados, con una esposa afable, le han traído una hija querida. La observé hoy, una doncella más hermosa, mientras bailaba con su muselín azul alrededor de un mayo de Hintock. Nunca se había alegrado. Sí, la observé hoy también casualmente, dijo el sargento. Mi hija ahora, comenzó de nuevo, tiene la misma edad que una que conocí cuando nosotros, de la línea y la vanguardia de Fort Longhope, una mañana de agosto, unos pocos elegidos, asaltamos San Sebastián. Desde finales de julio el asedio ha sido constante, pero durante la primera semana de agosto algo cambia. El pulso entre los sitiadores y los sitiados se vuelve más intenso, más simbólico, más desesperado. El domingo 1 de agosto 2 trincaduras francesas logran romper el bloqueo naval. Logran entrar en el puerto con suministros, médicos, oficiales y artilleros. Por la noche los defensores replican una salida audaz y logran capturar a varios soldados enemigos. Uno de ellos, un sargento mayor, les da información sobre los movimientos de los aliados. Pequeñas victorias que elevan la moral. En los exteriores, los sitiadores reconstruyen sus baterías. Construyen gaviones y fascines estudiando cada punto de la muralla. La guerra de ingenieros también es tan importante como la guerra de infantería. El día 3 se celebran ceremonias por los oficiales caídos y se disparan salvas en su honor. Desde el monte de San Bartolomé los británicos intensifican su bombardeo contra el puerto. Utilizan proyectiles huecos cargados con metralla. Estas bombas explotan en el aire expandiendo decenas de esferas de plomo. Causan estragos entre los materiales, los hombres y la moral de las tropas enemigas. Wellington ordena levantar nuevas baterías con cañones de 18 y 24 libras. Desde Hernani los franceses divisan un nuevo convoy aliado, 20 cañones, 6 obuses y numerosos carros de munición. La batería de Wellington ya llega. También detecta cómo los británicos han mejorado su posición en el convento de San Francisco. Todo hace pensar, y así es, que Wellington se prepara para un nuevo intento. La salud del duque de Wellington, por cierto, se resiente. Sufre un ataque de reuma que limita sus movimientos. El día 6 de agosto se produce un hecho insólito. Si bien hay menos fuego de lo habitual, los franceses no paran de recibir ataques de metralla. Pero son los ciudadanos de San Sebastián quienes protagonizan este acontecimiento. Los ciudadanos intentan enviar una carta a Wellington. En ella acusan a los franceses de los daños causados en la ciudad. El general Álava intercepta la misiva y decide no entregarla. La decisión será muy criticada por los historiadores. ¿Acto de censura? ¿Protección de la causa aliada? Al día siguiente una embarcación logra salir de la ciudad y llega a Socoa, con una carta del general Rey. Informa de la situación naval. Cada vez hay un mayor número de fragatas británicas y cañoneras españolas. En tierra las cosas tampoco mejoran para los franceses. Las baterías aliadas golpean con fuerza desde la colina de San Bartolomé. Se abren nuevas brechas y se preparan nuevos asaltos hacia ellas. A finales de esa semana el coronel Burgoon observa los ataques franceses. Considera que son cada vez menos decisivos y eficaces. Cree que se están quedando sin pólvora. Estamos en la plaza de la Brecha. El nombre de la Brecha, muchos donostiarras piensan que solamente es por 1813, pero realmente es del asedio anterior de 1719. Siempre ha sido conocida como la Brecha. Curiosamente no hay ningún monumento, ni ninguna placa, ni nada que mencione lo que realmente pasó aquí. Solamente se ha conservado el nombre de la Brecha. Aquí se produce uno de los hechos más curiosos, que es la actuación del capitán Loisel de Lautier salvando a los heridos británicos en el asalto fallido del 25 de julio.
Cuando el asalto ya ha fracasado, la artillería británica empieza a disparar y empieza a matar a sus propios compañeros. El capitán del 22 de Granaderos, Loisel, no soporta lo que está viendo, se expone al fuego artillero moviendo la espada, avisando a las baterías enemigas que cesen el fuego. Sir Augustus Simon Fraser, que es el jefe de artillería, lo ve y manda parar los disparos. Este acto al capitán Loisel le supone la amnistía. Solamente hubo 3 oficiales amnistiados por Wellington entre los defensores franceses. Y uno de ellos es el capitán Loisel de Larmetière, por la actuación humanitaria que tuvo para con sus enemigos. Justo aquí hay que pensar que teníamos aquí la muralla destruida, el corte que ha hablado de la muralla. Todo esto sería un espacio despejado y las casas antiguas, porque no se conserva ninguna de ellas, pero más o menos que conservan el trazado de estas que se ven al fondo, estaban, como he dicho antes, crenelés. Es decir, que todo este espacio despejado estaba dominado por los fusileros de élite franceses que estaban puestos dentro de esas paredes. Eso es un espacio de muerte, porque aparte de las dificultades de avanzar bajo el fuego enemigo, ten en cuenta que aquí pues, habían tirado clavos, muebles, patas, hierros, para total dificultar mucho más todavía el avance británico. Restos, como he dicho, no se conserva nada. Solamente en el parking podemos encontrar algunos fragmentos de muralla. Del cubo de hornos se conserva una parte bastante importante, que lamentablemente ahora no podemos ver porque está toda esta zona en obras. Lo demás, absolutamente nada. En España siempre nos quejamos mucho de la falta de diarios, ¿no? De gente que ha estado en conflictos como han podido ser las guerras napoleónicas. El sargento mayoral, por ejemplo, es un caso muy interesante, que es el de un individuo que es sargento del ejército al servicio del gobierno patriota, de las juntas de defensa, de Sevilla, Cádiz, sucesivas, etcétera, y que cae prisionero y, bueno, pues cuenta toda su experiencia como prisionero en Francia y cómo escapa de allí haciéndose pasar por el cardenal de Borbón. Bueno, luego tenemos otro caso que es el de un oficial de bajo rango, que es Matías de la Madrid. Pero más allá de eso sí que es cierto que nos faltan muchos documentos. Sí que es cierto también que podemos recuperarlos a través de los historiales. Y bueno, en esos historiales es el caso, por ejemplo, o bien hojas de servicio, como es el caso de Andrés María del Río. Andrés María no es guipuzcoano, está de cadete en la zona de Madrid, y ahí, después del levantamiento del 2 de mayo de 1808, se une a las fuerzas que se están enfrentando a lo que ya es una invasión. Lo que ocurre es que estará sirviendo bajo las órdenes de oficiales guipuzcoanos o vascos, ¿no? Ya mencionaba antes al general Gabriel de Mendizábal e Iraeta, ¿no? Son 2 vidas paralelas, ¿no? La de Andrés María del Río y la del general Gabriel de Mendizábal e Iraeta. Bien, lo que nos enseña la hoja de servicios, por ejemplo, de Andrés María del Río, es que el ejército español, posteriormente a la insurrección de 1808, va a aplicar todo lo que son las tácticas y el sistema de organización del ejército napoleónico que ha salido de la revolución, en realidad. Es un ejército tomado de la época revolucionaria. A partir de la revolución, el caso del mismo Napoleón es, vamos, ejemplar, por así decirlo, valga la redundancia también, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues un pequeño hidalgo corso que apenas habla bien francés, que en la escuela militar de Brienne se burlaban de él, le ponían de mote la paillanés, algo parecido, ¿no? La paja en la nariz, porque no se le entendía bien el francés que hablaba. Bueno, pues este pequeño hidalgo, despreciado, digamos, por los franceses de pura cepa, llega a tener un despacho de teniente. Sin haber habido una revolución, Napoleón Bonaparte, o Bonaparte, como era conocido, hubiera llegado a ser quien llegó a ser, general durante las guerras revolucionarias, posteriormente emperador, etcétera. Pues probablemente no. ¿Qué ocurre con la revolución? Pues que se acaba con los privilegios de casta, por así decir. Y bueno, esto también Stefan Zweig, por ejemplo, lo comentaba, ¿no? En esta magnífica biografía dedicada a Fouché. Esta sí que la tengo a mano. La biografía de Fouché, que recomiendo leer. Esto parece los programas de la 2, ¿no? Recomiendo leer este libro. Bien, es un libro muy interesante, es la biografía del ministro de Policía de Napoleón. Y lo que nos cuenta ahí, pues es eso, cómo
en las primeras páginas, ¿no? El caso de Fouché también, cómo él asciende, digamos, en la escala social a pesar de ser pues, un parvenu, alguien que no tenía muchas esperanzas en la Francia del antiguo régimen de llegar muy lejos. Comenta el caso y lo dice así, dice, había gente con el pelo gris que no había pasado de sargento por el mero hecho de no ser pertenecientes al estamento privilegiado de la nobleza. Todo eso cambia. En España, sin haber habido exacta y técnicamente una revolución, se considera así lo que ocurre en 1808, posteriormente la proclamación de la Constitución en 1812, sí se considera como una especie de revolución o se ha calificado por varios historiadores de revolución. Yo creo que sí, es revolución en el sentido de que, bueno, pues cambia el régimen, por así decirlo, ¿no? Y en los ejércitos se está aplicando esos nuevos aires que vienen de la Francia revolucionaria. Constitución, sí, y aparte de Constitución, bueno, pues la igualdad ante la ley y la carrera del mérito, ¿no? Entonces, pues esto es lo que ocurre. Gente que quizás no hubiera pasado de teniente o de soldado raso, si demuestran mérito, pues van ascendiendo en la escala. El caso de Andrés María del Río, que apenas ha terminado la carrera y ya ha empezado la guerra, pues va demostrando su mérito, es un hombre instruido, se necesitan oficiales para arreglar a la guerrilla, es decir, no se puede permitir que todo sea un golpe de mano, hay que utilizar tácticas de combate de infantería pesada o de línea y de infantería ligera, que ese es otro de los grandes éxitos del ejército español, aprovechar todas las tácticas que se están poniendo en marcha en ese momento, el ataque en columna, por ejemplo, que es muy característico del ejército napoleónico, todo eso lo vuelve en contra del propio ejército francés. Y una de las cosas más demoledoras es esa precisamente, la de decir, este hombre tiene mérito, ha demostrado conocimientos, capacidad, liderazgo, etcétera, etcétera, pues va ascendiendo. Es lo que ocurre con Andrés María del Río y lo que ocurre con muchos otros y es la clave del éxito. El asedio de San Sebastián entra en su sexta semana. El fuego aliado se vuelve a intensificar, no hay avances territoriales, pero consiguen provocar incendios en la ciudad. Rey planea evacuar a los heridos más graves, prisioneros aliados y al personal más vulnerable. Se trata de una operación muy arriesgada. Al mismo tiempo arenga a sus hombres. Les dice que se han ganado el respeto de Soult y del propio Napoleón. Mientras tanto, Wellington reorganiza el transporte desde el puerto de Pasajes. El puerto está tan colapsado que decide enviar algunos transportes a Bilbao. Mientras tanto, el pueblo no se detiene. Una nueva delegación de ciudadanos trata de saltar las líneas y negociar ante Wellington la salvaguardia de la ciudad. Ese 13 de agosto, por la noche, en las líneas aliadas se celebra la victoria en los Pirineos con una salva de cañonazos. Desde San Sebastián, los franceses responden con el doble de cañonazos, celebrando el cumpleaños de Napoleón, que se festejará el 15 de agosto. Y es que los defensores franceses no dejarán que ese día pase desapercibido. Desde primera hora en la ciudad se lanzan salvas de artillería. El general Rey quiere infundir orgullo en sus hombres, recordarles que siguen formando parte de un imperio y que su lucha tiene un significado mucho mayor que el de defender una plaza. Para ello encarga una misión muy especial al teniente de ingenieros Globet. A pesar de la escasez de materiales, Globet y sus hombres trabajan sin descanso en lo alto del monte Urgul. Cuando cae la noche y la bahía se sumerge entre las sombras, aparece un mensaje. Entre el monte hay una estructura de más de 2 metros de altura que sostiene lámparas y antorchas. Un espectáculo que se puede ver desde todos los puntos del cerco aliado. El propio Globet lo recordará así. Nuestra situación no nos impide poder festejar a Napoleón. Desde esa altura mostré ante los ojos de ingleses y portugueses que aún quedaban en España soldados animados por el espíritu de este gran hombre. Testigos como el sargento Douglas recordará cómo divisaban las siluetas de los soldados cantando y bailando alrededor del mensaje. Creyendo que la guarnición estaría distraída, los británicos lanzan un ataque por sorpresa. Sin embargo, los defensores no se habían relajado. Con la moral convencida, rechazan la ofensiva con firmeza. El ejército aliado cuando llega, precisamente el que va en vanguardia es Gabriel de Mendizábal e Iraeta, llega con las tropas del séptimo ejército vascas, sobre todo guipuzcoanas, en la vanguardia, después de la batalla en Tolosa. Y bueno, en el primer momento el objetivo pues está claro. Los estrategas ya han determinado que hay que tomar las alturas
constreñir a la ciudad, ir tomando el Rondó también, que es un fuerte que está precisamente redondo, de ahí le viene el nombre, que está justo en la zona de lo que serían ahora los jardines de Alderrieder, frente al actual ayuntamiento, en la zona que más se pasea ahora mismo, precisamente, La Concha, etcétera, ¿no? Entonces hay que ir tomando, bueno, pues lo que serían las posiciones que en cualquier asedio reglado se iban tomando, ¿no? Primero las alturas, luego las defensas exteriores, a partir de las defensas exteriores practicar los aproches a través de las trincheras. Ahí perdió la vida precisamente uno de los ingenieros de Wellington, Fletcher, creando estos aproches a medida que se iban aproximando las baterías, las tropas, etcétera, etcétera, pues para dar el asalto final. Es un asedio reglado y irregular, por así decir. Regular en el sentido de que es lo que se hacía para tomar cualquier ciudad fortificada, como podía ser Pamplona o como podía ser San Sebastián, ¿no? Intentando aproximar poco a poco y con las menores pérdidas posibles las líneas de ataque. San Bartolomé pues, es la primera, ¿no? Es ahí donde se instalan las primeras piezas de artillería, desde donde ya se amenaza la ciudad, y Rey, del que hemos hablado antes, pues ya entiende que está bloqueado, sitiado y que ya no tiene escapatoria, por así decirlo, ¿no? Aquí tenemos unas vistas espectaculares de todo lo que es la bahía, y a mi espalda tenemos la isla de Santa Clara, la isla que está justo en el centro de la bahía de la Concha. Hasta ahora siempre se había pensado que en la isla no había habido combates o combates importantes. Lo cierto es que la isla, desde el principio del asedio, estuvo defendida por un destacamento del 34 de línea, curiosamente italianos en su gran mayoría. Estos soldados estuvieron aquí durante todo el asedio hasta el 27 de agosto de 1813, que fueron expulsados, cayeron prisioneros por un desembarco naval. Tropas de infantería de marina, tropas del 9º de línea, desembarcaron en la isla, hubo un combate, hubo muertos y al final se rindieron. El 30 de agosto se prepara un ataque de distracción. El objetivo es provocar que los franceses activen sus propias minas defensivas. La maniobra no llega al efecto deseado, pero sí obliga a los defensores a tener todos sus recursos abiertos. Tras la caída de Santa Clara se ha consumado el cerco total. Ninguna ruta de escape por tierra o mar queda abierta. Los refuerzos franceses están bloqueados por Wellington en los Pirineos y no podrán socorrer la ciudad. Así amanece el 31 de agosto. Una ciudad rodeada, bombardeada y aislada, lista para el asalto final. A las 2 de la madrugada los ingenieros británicos detonan 3 minas en el hornabeque oriental de la muralla. La primera de ellas provoca una explosión devastadora, derribando por completo la sección defensiva frente al mar. Los cráteres de hasta 9 metros de diámetro son aprovechados por los zapadores como refugio. A las 11 de la mañana la 5ª División Británica se lanza al ataque. Los primeros metros se recorren entre escombros y trincheras, y no dejan de pensar que la oposición francesa es menor de la esperada. Vale, pues nos encontramos justo en la brecha, en lo que antes ya fue, en el asalto del 31 ya era todo brecha. No queda ningún testimonio así visible a nivel de suelo, más que un recordatorio con esta línea roja, que digo yo la línea de sangre, que es el trazado antiguo de la muralla. Todo lo que vemos aquí, más o menos desde el árbol de allí hasta pasado este edificio, todo era brecha. Muy fácil de atacar en teoría, porque visto desde fuera era un terraplén fácil de subir, pero los franceses en la parte trasera habían limpiado los escombros y una vez ya en el alto de la brecha se encontraban con un desnivel de entre 4, 5, 6 metros, depende del sitio, que había que saltar. Y toda la parte trasera despejada, es decir, que el que se asomaba estaba a vista de todos los voltigeurs de élites franceses que habían hecho aspilleras en los edificios, habían crenelé los edificios y eran blanco fácil. Toda esta zona, aquí calcula, sobre San Sebastián cayeron entre el asalto a San Bartolomé y el asalto a la ciudad
unos 72.000 proyectiles. Estamos hablando de una ciudad pequeña. Esto es, yo muchas veces he dicho, puede ser metros cuadrados más bombardeados de Europa hasta la Primera Guerra Mundial. 3 trenes de artillería se trajeron contra San Sebastián, 3 trenes de asedio, no 1, 3. Fue una cosa espantosa para los vecinos. Yo calculo, hay que ponerse en la época. Los disparos de aquí se oían hasta en San Juan de Luz. Calcula lo que son 72.000 disparos durante 2 meses, el ruido que tenía que haber en este sitio. La muralla real, la más grande, empezaba justo donde están esos árboles. Ahí estaba la rampa abierta en brecha y arriba estaban las barricadas, todavía una serie de barricadas con la tropa de élite francesa. La gran explosión que desbarata la defensa francesa se produce justo ahí arriba. Un proyectil impacta cuando ya el asedio estaba fracasado, el asalto estaba fracasado, pero un proyectil impacta en una de las barricadas, en el depósito que tenían de munición, y por simpatía explotan las barricadas que hay atrás. ¿Qué ocasiona eso? Que toda la tropa de élite, todos los granaderos y los voltigeurs del 22, del 34, del 62, saltan por los aires. Yo he encontrado en las fichas particulares de cada uno de los soldados, quemado en la brecha, muerto en la gran explosión de la brecha. Fue algo que desbarató totalmente la defensa francesa. A las 3 de la tarde los británicos dominaban la ciudad, salvo el convento de Santa Teresa y el castillo del Monturgul. Las columnas de casacas rojas recorrían las calles. Los oficiales redactaban informes de la caída definitiva. San Sebastián había sido conquistada. Pero la tragedia no terminó allí. Lo que siguió fue uno de los episodios más cruentos de la Guerra de Independencia Española. Las tropas aliadas, especialmente las británicas, comenzaron un saqueo contra la ciudad. Durante 6 días robaron, incendiaron y saquearon. Apenas 35 casas quedaron en pie, en la antigua calle Trinidad, hoy 31 de agosto. Cuando describimos los terribles sucesos que tuvieron lugar durante el asedio de San Sebastián, la vista se vuelve hacia Thomas Graham. Thomas Graham, barón de Lynedoch, era un veterano general británico. Llegó tarde a la carrera militar, pero pronto destacó por su tenacidad y obediencia férrea. Durante la guerra peninsular fue uno de los hombres más cercanos a Wellington, ganándose su confianza en las batallas de Vitoria o en la Barrosa. En estas batallas demostró ser un estratega inteligente, implacable y frío, pero también alguien ciego contra el sufrimiento civil cuando la guerra lo exigía. Durante el verano de 1813, Wellington le encargó una de las misiones más difíciles del conflicto, la toma de San Sebastián. Graham aceptó el encargo. Supervisó las trincheras, organizó el despliegue artillero, dispuso los primeros bombardeos y organizó el asalto. Bajo su mando se lanzaron a los soldados británicos y portugueses contra las murallas, y bajo su mando, finalmente, el fuego y la violencia se abrieron paso. Porque cuando el 31 de agosto las tropas aliadas derrotaron las defensas francesas, ya no se trataba de una operación militar, fue una matanza. El saqueo posterior duró horas y días, y Graham, aunque tenía poder para parar a sus tropas, decidió no actuar. En los despachos británicos se habla de los excesos de combate, se habla de un caos inevitable, pero en los testimonios civiles, en las cartas de los vecinos aterrados, se dibuja otra imagen, la de un ejército descontrolado con vía libre para abusar, destruir y asesinar. Ha sido el tercer vídeo de la serie que estamos realizando para comprender y conmemorar el asedio de San Sebastián. Quiero dar las gracias a Carlos Rilova y a José María Leclerc por su disponibilidad a la hora de hacer sus entrevistas y el apoyo para con este proyecto. Este canal viene de la mano de la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos, un grupo que nos dedicamos a estudiar y recrear esta época tan fascinante de la historia. A todos los aficionados a la Revolución y al Imperio, recordad que nada se pierde mientras el valor permanezca. Dadle like, compartir si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, adiós.
Adiós.